que cuando conocemos a Jesús ya no crecemos, ya hemos crecido físicamente, pero sí es necesario crecer en las demás cosas. En estatura, en sabiduría, sí debemos crecer, ¿cierto? Hacernos sabios para la salvación. En gracia, o sea, en comunión con Dios. Y también en comunión con las personas, porque si no tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesús no nos limpia de todo pecado. Cuando la persona crece en el conocimiento de Dios, eso implica que usted debe comer Biblia. ¿Sí? Es el principio, la primera cosa es que para usted debe crecer en el conocimiento del Señor, es en base al conocimiento de las Escrituras. Inicialmente es conocimiento, ¿no es cierto? Pero a medida que usted conoce, o sea, tiene el conocimiento de Dios, empieza a tener debe decidir tener una buena relación con Él. O sea, tenemos conocimiento más relación. Y eso es lo que Jesús hizo, ¿no? A medida que Jesús leía las Escrituras y entendía y le ponía el sentido a las Escrituras, así mismo iba a su dependencia del Padre. Un día Jesús tuvo que decidir, a medida que fue conociendo, saber que o empezar a relacionarse directamente con el Padre, que Dios era su Padre. Pero entonces si soy hijo del Padre, entonces debo tener la misma semejanza e imagen del Padre. Entonces eso a medida se empezó a relacionar más con Dios en el conocimiento. Y como la palabra es espíritu, y Jesús será un hombre espíritu, entonces eso le da la facilidad de ponerle el sentido a las Escrituras. Puedo decir que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero Jesús, sí, al leer la Biblia, la podía entender, ponerle el sentido a la palabra. Y puedo crecer en ¿qué? En sabiduría y gracia para con Dios y los hombres, en su comunión con Dios. Comparado con nosotros, también nosotros debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que dice que la palabra de Cristo more en abundancia y nosotros. Y tenemos la garantía que si usted la lee, Dios dice que va a escribir su palabra en su mente y en su corazón. Aunque no la memorice, ¿no es cierto? Pero al leerla, Él va a guardar el registro de lo que usted leyó. Pero la razón de nuestra existencia como creyentes, es predicar a Jesús para evitar que las personas vayan al infierno, si creemos que existe el infierno. Y vivimos en función de rescatar, somos bomberos, ¿sí? En la actualidad no se podría decir bomberos que rescatamos personas de las llamas del infierno a través de la predicación y la enseñanza de Jesús. El no predicar, porque lo que Jesús hizo también para salvarnos fue predicar el evangelio. Y si nosotros queremos ser salvos también debemos predicar el evangelio. Si nosotros lo negáramos a Él, Él también nos negará a nosotros. Y todo el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré en aquel día. No podemos ser criptocristianos, cristianos espías, en oculto. No se puede. Sería bueno pensar en qué hemos invertido, qué hemos hecho para que el reino de Dios se extienda. Hay veces no invitamos ni siquiera a nadie, ¿cierto? No invitamos a nadie, hay veces no lo traemos acá. Es que si usted no puede hacer el gol, mándemelo a mí, yo hago el intento de hacerlo, ¿no es cierto? Pero a veces no invitamos a nadie. Ahí radica, mire, en la salvación y todo, radica en el oír, en aprender a oír atentamente lo que se me está diciendo. Dios no necesita estar repitiéndonos todos los días, hágalo. Sencillamente,
Imagínense que Dios le dice a Noé, hazte una arca, esto. Le dio unas especificaciones un día, solo un día, hermano. Y empieza a hacer su arca. Pero al final del último año, tiene que poner las últimas indicaciones que él le da. Pero han pasado 69 años y él tiene el mensaje claro. Esos 69 años lo ha tenido claro. No se le ha olvidado lo que Dios le mandó a hacer hace 69 años. Entonces, no era necesario, hermano, que nosotros nos estuvieran repitiendo. Si estamos prestando, ¿qué? Atención. Porque tomamos las cosas en serio. Si a mí me dice el Señor, mire, Israel tal cosa, yo lo tengo claro. Y no tiene que estarnos repitiendo para que yo lo haga. Si usted se ha propuesto hacerlo y le hemos enseñado por qué hacerlo, entonces ¿para qué necesito que se lo está recordando? Si usted lo debe hacer, usted recibe el sueldo y lo primero que debe hacer es sacar. No es lo último que debe sacar, es lo primero que debe sacar. No es haga cuentas y si le sobra usted diezma. No. Es lo primero que debe hacer es sacar su diezmo y traerlo. Así es de sencillo. Pero debía ser así. ¿Por qué nos tienen que recordar que debemos leer la Biblia? Porque tienen que recordarnos que hay que venir al culto. Y más cuando la venida del Señor dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando la venida del Señor se acerca. ¿Por qué nos tienen que recordar que debemos llegar temprano? Pero eso es, Dios espera que prestemos atención y le obedezcamos. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a ser obedientes, que eso no sé por qué nos cuesta tanto. O sea, empezar a agradar a Dios en todo, obedeciendo sus mandamientos. Pero ese es lo que Dios hizo. Todo lo que hacemos debe ser para el Señor. Sea trapear, cocinar, todo debemos hacerlo para el Señor. Todo debe ser en función de agradar a Dios. Así es de sencillo. Porque de Dios es el que nos va a recompensar. Cuando uno hace para los hombres a veces no le dicen ni gracias. Pero cuando uno lo hace para el Señor siempre recibe la paga. Si barre, ¿para quién lo hace? Para el Señor. Si cocina, ¿para quién lo hace? Si uno provee para su casa, hágalo con alegría, con gozo. Si tuviéramos esa mentalidad y lo oyéramos bien, ¿cómo le quedaría la comida? ¿Cómo nos quedaría el aseo? ¿Nos cansaríamos? Si estamos haciéndolo para el Señor, ¿habría queja? Y más que el Señor sí paga y paga bien. Todo le paga, porque aquí nos paga lo que hicimos. Y allá también, porque dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No como para el Señor, porque es que, aunque también la Biblia dice como para el Señor, no, pero hagámoslo para el Señor. Una función del Hijo de Dios es cuidar la naturaleza. Nosotros, los hijos de Dios, estamos para cuidar la naturaleza. Y no somos ambientalistas, pero sí estamos llamados a cuidar de nuestro planeta. Así como el hombre animal racional la destruye, nosotros estamos llamados para cuidarla. Que Jesús hizo dice que escogió lo bueno y desechó lo malo. Entonces uno tiene que mirar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Mentir es bueno o malo? ¿Robar es bueno o malo? ¿Engañar es bueno o malo? ¿Decir la verdad es bueno o malo? Entonces Jesús tuvo que evaluar cada cosa que se hacía para saber si era bueno o era malo.
Entonces uno tiene que evaluar las cosas que está haciendo. Si, así como Jesús hizo, usted tiene que también tener criterio para decir a lo malo no. Hay muchas cosas, ahorita se presta mucho para eso. Y usted tendrá que decir, no gracias, prefiero vivir. No le ocasiona la carne. Es mejor decir, ponerse colorado un día y decir, no gracias. Y no vender sus principios. Si usted no puede decirle no al pecado, no podrá ser salvo. Jesús también tuvo que decir no gracias al pecado. Si usted no ama a Dios y ama al prójimo, tampoco verá el reino de Dios. Y usted no se ama a sí mismo, se está exponiendo al infierno de fuego. Porque todo aquel que no ama es homicida y no ha conocido a Dios. Está igual con Jesús. Para salvarnos y para ser salvos nosotros tenemos que amar. Amar al que nos engendró y al que ha sido engendrado por Él y a los que Él engendró. A todo el mundo nosotros tenemos que amar sin hacer acepción de personas. Y nosotros también el Señor nos manda estar en santidad. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso no es negociable. Que no seamos santos no es negociable. Porque es un requisito para ser salvo, es estar en santidad. Entonces espera al Señor que seamos ¿qué? Santos en toda nuestra manera de vivir. También dice que guardaos vuestro espíritu, alma y cuerpo, guardado irreprensible para la venida del Señor. Eso no es negociable. Hay que estoy procurando, no procure, hágalo. El procurarlo no es hacerlo. Y muchos procurarán entrar en el reino de los cielos y no podrán. Hay que hacerlo. No es que estoy tratando, hay que hacerlo. Porque el Señor le empieza a decir, mire, usted es santo. Así le dice. Escribe a los santos que están en Corinto. Escribe a los santos que están allá en Éfeso. Y si uno dice los corintios eran santos, pero la gente se ve a sí misma y dice, pero yo santo, si mire, si hay veces se me sale una palabra, no estoy diciendo de grosería, pero no es de bendición. Dios le empieza a decir, mire, Él no niega su condición cuando le dice a la gente, mire, diga el débil. No está negando que es débil, pero está haciendo caso que es santo. Empiece usted a decir lo que usted es santo. No está mintiendo, está siendo obediente. Porque Dios es el que le ordena. Cuando le dice escriben a los santos, está aquí, obedeciendo a Dios. Pero no quiere decirle, Ramiro, yo soy santo. No le dice que yo se lo diga a Ramiro, a Liliana, a fulano, a Sultano. No le diga eso. Dígaselo a sí mismo. Mire, hay veces usted dice, pero espera a ver que los frutos del nacido de nuevo. Pero mi Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. ¿Sí? Que empieza todo por ¿dónde? Por empezar a oír lo que Dios dice. Cuando las personas empiezan a oír lo que Dios dice, empieza a funcionar para ellos, porque es llamar los que no son como si fueran. Cuando Josué, Dios le dice, varón esforzado y valiente, cuando él logra decirse que él es varón esforzado, valiente, creer eso, llega a hacerlo. Antes no. Antes no se logró, hasta que su lengua no lo confesó. Pero el tener la seguridad de lo que Dios dice nos da poder, porque el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios nos hace poderosos en Él. Porque entiendo quién soy en Dios. Ni nada nos será ¿qué? Imposible. Al igual que Jesús le dijo, mire, yo lo he ungido para esto y esto, y salió a hacer eso. Porque hizo ¿qué? Caso. No es que
que tuvo alguna, no, el Señor, el mismo espíritu que estuvo con Jesús es el mismo espíritu que está con nosotros, ¿no? El mismo que lo ungió a él es el que nos unge a nosotros. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Mire, el que piensa en las cosas del mundo sigue siendo terrenal, pero las que piensa en las cosas del cielo es celestial. Tenemos que ascender a empezar a ver las cosas del cielo, no seguir atrapados en las cosas de esta vida que todas se destruyen. ¿Con qué? Con el uso. Hacer lo mismo que hizo Jesús para salvarnos, pero de una manera diferente. ¿Es aplicable a nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Está dispuesto a obedecer? Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ser parte de la familia ICOA, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza. Si deseas aprender más con nosotros y enterarte de nuestros eventos, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @ICOA.